Hola crochetera creativa, bienvenida a este nuevo tutorial donde hoy vamos a aprender uno de los mejores trucos para darle un toque profesional a tus tejidos. ¿Te ha pasado alguna vez que al cambiar la hebra o de color se nota el cambio y arruina un poco el acabado? No te preocupes más. Hoy te voy a enseñar cómo unir una hebra nueva sin que nadie lo note. Este truco es ideal para que tus proyectos queden impecables y es más fácil de lo que piensas, así que quédate conmigo hasta el final porque estoy segura de que este consejo te va a encantar y te será muy útil para tus futuros proyectos. Vamos a empezar, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más tips y tutoriales como este. Ahora sí, manos a la obra. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de empezar con el paso a paso, déjame contarte un poco más sobre los puntos básicos de pie. Esta técnica es una opción más estética para unir una hebra nueva en tu tejido. A diferencia de la forma tradicional, donde hacemos un nudo deslizado y las cadenetas necesarias para alcanzar la altura del punto que debemos de tejer, con los puntos de pie logramos un acabado más limpio y profesional. Es una técnica que se usa mucho en la confección de amigurumis y granny squares, ya que ayuda a que todos los puntos de la fila se vean uniformes y desaparezcan las cadenas de inicio. Además, si trabajas en redondo, esta técnica facilita el cierre de las rondas, ya que el primer punto es fácil de identificar. Y lo mejor es que hay un punto de pie por cada punto básico que ya conoces. Punto bajo de pie, punto medio alto de pie, punto alto de pie y más. Ahora que conoces las ventajas de esta técnica, vamos a ver cómo se tejen paso a paso estos puntos de pie. Empecemos. La pregunta sería, ¿cómo tejemos un punto bajo de pie? Para entender los beneficios estéticos vamos a comparar unir la hebra a esta pieza de manera tradicional con unir la hebra con un punto bajo de pie. Entonces, vamos a dividir esta pieza en dos sectores. Este para la forma tradicional y este para el punto bajo de pie. También vamos a usar el color verde para lo primero y el mostaza para lo segundo. Lo normal, lo usual, es hacer un nudo deslizado para comenzar. Así que cruzamos nuestra hebra, pasamos el hilo por dentro y cinchamos. Ahí. Bien, lo dejamos un poco flojo. ¿Sí? Traemos nuestra pieza, que es la que a la cual le vamos a unir la hebra. Llevamos el nudo por detrás, elegimos el punto en cuestión donde queremos picar, enganchamos ese nudo, ajustamos un poquito y sujetamos con nuestros dedos. Con la mano izquierda yo tiendo a tensionar ese hilado y además a sujetar la colita para que el nudo no se me vaya. Cuando ahora lleve la lana para adelante, el nudito hacia adelante. ¿Ven? Lo estoy sujetando. Como es un punto bajo, debo de hacer una cadena de altura. Pero como esta cadena no cuenta como punto, debo de picar en el mismo punto y hacer un punto bajo normal. Engancho la hebra, la traigo, tomo hebra y cierro todo junto. ¿Ven cómo queda a la vista una cadena y un punto bajo juntos? Luego continúo tejiendo los puntos bajos que necesite en forma normal. Hagamos unos 4 para poder ver la diferencia.
Bien, hacemos 1, 2, 3. Ahí está, así nos queda un total de 4. Comparemos cómo se ven. Por más de que por su altura es poco evidente, la cadena de inicio engrosa este punto. Hay una diferencia notoria entre cada uno de estos 4. Bien, veamos ahora cómo es hacer un punto bajo de pie. Lo vamos a hacer en ese sector. Tomamos el hilo amarillo y empezamos con un nudo deslizado. Tomo mi ganchillo, lo inserto en él, sujeto bien esa cola sobrante, traigo mi pieza, elijo dónde voy a tejer, tensiono bien la lana y sujeto bien la colita. Pico con el ganchillo, engancho el hilo y lo traigo, me quedan 2 lazadas en el ganchillo, engancho el hilo, pero sujeto muy bien esas 2 lazadas, ¿lo vieron? Y cierro todas juntas. Puedo ahora soltar la colita y tengo así mi punto bajo de pie. Continúo tejiendo, ¿sí?, los puntos que necesite en forma completamente normal. Vamos a hacer uno más. A ver, creo que ahí está. Vamos a comparar. ¿Ven que entre estos puntos no hay diferencia? ¿Se ven todos iguales? ¿Sí? Salvo la diferencia de dónde está el nudo inicial. Salvo eso. ¿Lo ven bien ahí? Bien. Comparemos ahora con la otra sección. Veamos la diferencia entre esas cadenas del inicio y este punto de pie. ¿Ven que ese es como más grueso? Está engrosado porque en un mismo punto hicimos un punto bajo y una cadena. Si estuviéramos trabajando redondo, picaríamos en esta cadena y en este caso picaríamos en este primer punto bajo de pie que hicimos. Entonces es más fácil de identificar, de ubicar. Además de que es más rígido, tiene más estructura, las cadenas tienden a abrirse y se genera como un hueco a medida que vamos cerrando y cerrando las vueltas. Queda como más rígido, más unido, ¿sí? Más allá de la estética tenemos esos beneficios, que capaz que ahora por la altura del punto no se notan tanto, pero a medida que vayamos avanzando lo vamos a notar. Aprendamos ahora a tejer el punto medio alto de pie. Hagamos lo mismo que con el punto bajo. En la forma tradicional debemos hacer un nudo deslizado, ajustamos, traemos la pieza, tomamos el ganchillo, picamos con él en el punto de base elegido, lo pasamos por el nudo y ajustamos. Ahora tensionamos bien la lana y con los dedos ajustamos bien y sujetamos bien ese nudito. Traemos la hebra hacia adelante y como es un punto medio alto debo de hacer 2 cadenas de altura. Esas 2 cadenas cuentan como mi primer punto medio alto de la fila. Esta es la gran diferencia con el punto bajo que acabamos de hacer. Y seguimos tejiendo los puntos medios altos que necesite. Vamos a hacer unos 4 también. Pico y engancho, me quedan 3. Tomo lazada y cierro todos juntos. Fácil, ¿no? Bueno, creo que ahí está. Vamos a comparar. Como pueden ver, es evidente que he comenzado la carrera con cadenas. ¿Ven? Si comparo esos puntos con el primero, cómo tiende como a perder la forma. A ver si acercamos un poco. Las cadenas tienden como a abrirse, ¿sí?
Vamos a ver ahora cómo sería con un punto medio alto de pie. Hago mi nudo deslizado, tomo mi ganchillo, lo inserto en él, sujeto bien esa cola sobrante y traigo la pieza, elijo dónde voy a tejer, tensiono muy bien la lana y sujeto muy bien la colita, ¿sí? Ahí está. Engancho la hebra con el ganchillo. Ven que estoy súper tensionada, ¿no? Pico en el punto, engancho hebra y la traigo. Me quedan 3 lazadas. Corro un poco el dedo, yo generalmente hago eso. Engancho la hebra y atravieso con cuidado las 3 lazadas que tengo. Ahora puedo soltar la colita y ahí tendría mi primer punto medio alto de pie terminado. Es muy importante el tema de las tensiones. Continúo trabajando los siguientes puntos medios altos para poder comparar entre ellos. Hacemos otro más. Creo que ahí está. Vamos a ver esa gran diferencia. ¿Ven que no existe diferencia? Son totalmente iguales si los miro a los 3. Lo único es ese nudito que está ahí arriba. Comparemos la forma con el primero. Este primer sector y el segundo. ¿Ven esa diferencia de alturas? ¿Cómo las cadenas tendieron a hacer que ese lado baje? En cambio, con el punto medio alto de pie, al ser este más firme, eso no sucede. Si estuviéramos trabajando en redondo, en los cierres se evitarían los huecos que quedan con la forma tradicional debido a que las cadenas se abren y no son firmes. Picaría yo en esa y generalmente tiende como a abrirse. ¿Ven? Si lo hacemos en el otro, en el punto de pie, no sucede. ¿Sí? Eso es uno de los beneficios más importantes de esta técnica. Veamos ahora cómo hacer un punto alto de pie. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Con el verde vamos a tejer la forma tradicional, con el amarillo vamos a hacer el punto alto de pie. Para ello hacemos nuestro nudo deslizado, traemos la pieza, picamos con el ganchillo en el punto de base elegido, engancho el nudo, lo ajusto bien al ganchillo, sujeto bien la lana y traigo hacia adelante la hebra. Bien, como tengo que tejer un punto alto, debo de hacer 3 cadenas de altura. ¿Ven lo que me acaba de suceder? El nudo se fue hacia adelante porque no lo sujeté bien. Arreglamos y seguimos. 3 cadenas de altura para igualar la del punto alto. Esas 3 cadenas cuentan como mi primer punto alto de la fila. ¿Sí? Como sucedió con el punto medio alto. Sujetemos bien esa colita porque ahora es cuando se nota cuando no tenemos tensión. Ahí está. Y continuamos tejiendo los puntos altos que necesitemos. Hacemos uno, hacemos otro más, pico y traigo la lazada, me quedan 3, tomo hebra y cierro 2, tomo hebra y cierro 2, otro más. Estoy aprovechando también para esconder esa colita, que eso es lo que ayuda a veces un poco para que el tejido no se desarme. Bien. Acá se nota muchísimo más la diferencia. ¿Ven cómo las cadenas tienden a deformar la pieza? ¿Cómo se nota que comencé esa fila con 3 cadenas y este rectángulo tiende como a bajar uno de los lados? Ni les cuento, si trabajamos en redondo, cómo se va a estirar esa cadena. Bueno, vamos a hacer el segundo sistema, la segunda técnica.
Para hacer un punto alto de pie, hago mi nudo deslizado. Cincho, introduzco el ganchillo en él y ajusto la lana a su grosor. Tomo la pieza, elijo el punto donde voy a picar, sujeto con el dedo bien la lazada que está en el ganchillo. Recuerden que cuanto más alto, más difícil de mantener la tensión. Y con el otro dedo la colita. Pico, perdón, me equivoqué, punto alto. Engancho hebra en el ganchillo, pico en el punto, traigo la hebra hacia adelante, me quedan 3. Recuerden, yo sujeto con un dedo y corro el pulgar más cerca del nudo para mantener la tensión. Engancho hebra y con cuidado cierro 2. Vuelvo a correr el pulgar, engancho hebra y cierro 2. Es como cuando hacemos las cadenas de inicio, que uno va acomodando el dedo pulgar para sujetar bien la hebra y tensionar bien. Suelto la colita y continúo haciendo mis puntos altos normales. Vamos a hacer otro más. Bien. Y otro más. Ahí está. Vamos a comparar primero este sector. Como es de esperarse, no hay ninguna diferencia. La única es el nudito. Pero ven que son todos iguales y que el lado no se cae, no se deforma. Quedan los 4 puntos con la misma altura. Tampoco se abre porque no es una cadena. Veamos con el otro sector. Acá se va a ver bien clara la diferencia de lo que les digo. Miren cómo el verde pierde su forma, el amarillo queda intacto. ¿Sí? Ambas técnicas son correctas. Aquí queda en cada una elegir la que le guste o la que necesite para el proyecto que está haciendo. Cuando uno teje amigurumis o teje granny square y cambia siempre de color, creo que los puntos de pie son los más estéticos y dan mejor acabado. Y listo. Ya sabés cómo tejer los puntos básicos de pie, una técnica sencilla pero que marca una gran diferencia en tus tejidos. ¿No te parece increíble cómo estos pequeños detalles pueden hacer que tus proyectos se vean más prolijos y profesionales? Antes de que te vayas te dejo un consejo extra. Cuando estés terminando un hilo y listo para unir una nueva hebra con el punto de pie, puedes hacer una terminación invisible. Esto asegura que la transición sea más suave y te ayude a mantener un acabado impecable en tu proyecto. Si te interesa aprender más sobre esta técnica, estate atenta a un nuevo video que se viene pronto. No te lo querrás perder. Y así concluimos nuestro tutorial de hoy. Espero que hayas disfrutado aprendiendo esta técnica que sin duda te ayudará. No te olvides darle like al video, compartirlo con tus amigas tejedoras y suscribirte al canal para no perderte ningún tutorial nuevo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Recuerda que la creatividad no tiene límites y cada puntada es una oportunidad para expresar. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir algo, escríbeme en los comentarios. Me encantaría leerte. Gracias por acompañarme hoy. Feliz tejido y hasta la próxima. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.